Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Las Cosas de Fran. Hoy contamos con el placer y el honor de tener como invitado a Miguel Fernández. Periodista y escritor con una dilatada y exitosa carrera a sus espaldas, el motivo por el que contamos con Miguel como entrevistado hoy viene de un suceso casi accidental. Como ya saben los que siguen mi blog, si es que hay alguien, hace unos meses publiqué un artículo en el que reseñaba La vida es el precio, las memorias de la actriz y Miss Universo Amparo Muñoz, coescritas por Miguel Fernández. Cuando compartí la entrada del blog en Twitter mencioné al periodista y este me comentó que pensaba escribirme un texto sobre cómo fue la experiencia de escribir el libro. Viendo que era una oportunidad de oro que uno no puede desaprovechar, le pregunté si no prefería grabar un podcast, que esto de escribir consume mucho tiempo y así podemos compartir más fácilmente todo aquello que Miguel quiere contar sobre la experiencia que fue compartir tiempo con una figura única dentro de la sociedad española. Aunque, por supuesto, como viene siendo la tónica habitual de este podcast, la conversación tuvo sus giros hacia otros temas que, espero, encontréis igualmente interesantes. Y la música hoy, de nuevo, al tratarse de la versión para YouTube, es una composición mía, Soñar Todavía, que es lo que está sonando ahora de fondo. En fin, un saludo y nos escuchamos dentro de poco. Aviso navegantes, si no te importa que te haga un par de preguntas antes de entrar, como quien dice, en harina. Adelante. Pues, ¿quién es Miguel Fernández? Aparte de periodista de la Quinta del 62. ¿62 o 63? 62. 62. Pues Miguel Fernández es un lector, Miguel Fernández es un melómano, alguien que camina por la tarde y que disfruta ante una buena conversación y una copa de buen vino. Uh-huh. Y también autor de varios libros, entre ellos, aparte el que nos ocupa hoy, que es La vida era el precio. La vida es el precio. También una guía gastronómica que se llamaba Buen Provecho. Sí. ¿Pecadores? Sí, un pecado del ya muy lejano, porque ese libro es del 99 y era un intento de hacer en la era todavía del papel lo que en la era digital luego fue un TripAdvisor. Aquello de reunir en un solo sitio lugares que deleitan al buen comensal, desde una pastelería a un restaurante y demás. Ese fue el primer pecado. Luego vinieron algunos libros de relatos, efectivamente, unas cuantas novelas con un protagonista un tanto singular llamado Patricio Población, y algún trabajo también como negro, esa palabra no existe, como ayudante o como auxiliar en algún otro libro. Como dicen los ingleses, ghostwriter, ¿no? Escritor fantasma, en vez de negro. Dejémoslo ahí. Vale, y también entre medio de todo eso, colaborador en la Agencia F, en El Defensor de Granada, en Española y en Canal Sur, antiguamente con La Noche de los Sabios. La Noche de los Sabios, El Cultural, En la Vida y ahora más recientemente con No te rindas, un programa que emitimos los sábados a mediodía y que pretende reconocer el esfuerzo, la superación y la capacidad de resiliencia del ser humano. Ahí has cambiado la madrugada por los fines de semana por la mañana. Bueno, después de 30 y tantos, muchísimos años en la radio, digamos que hemos transitado por todos los horarios del día y de la noche también. Y también tienes el blog Todos los hombres matan, que me imagino que está sacado de la frase del poema de Oscar Wilde, de cuando estaba en la cárcel.
Sí, sí, sí. Pero, Sí, eso es un intento que respondió a aquel momento de la eclosión de los blogs a ujú, mediados de los años 2000 y que de alguna forma sigue siendo una bitácora amistosa y afectuosa a la que, en fin, de la que uno siente un poco de nostalgia y de la que cuesta desprenderse. Por mm, eso, no con la regularidad y con la frecuencia de antes, pero sigue ahí abierta también algún otro blog de tipo gastronómico o de tipo musical, ujú, que son, como decía en mi presentación, pues digamos, mis grandes pasiones, ¿no? ujú. Forman parte de esas cosas por las que merece la pena la vida. Sin duda. Yo me pasa igual, también estoy con el blog que lo actualizo de divas a brevas, pero no puedo evitar de vez en cuando escribir algo. Lo que pasa Y es que, claro, ese es el gusto también por la letra impresa, claro, porque aunque escribamos, aunque en nuestro caso, pues el desarrollo, el ejercicio profesional del periodismo parece que compensa esa otra afición por ver publicar historias, pensamientos, no sé, pues el blog lo que viene es a satisfacer esa demanda instantánea, ¿no? Ese gusto por ver la letra ya impresa, las palabras en su sitio. Y eso, de alguna forma, ese ejercicio de egolatría ya lo han resuelto o lo han sustituido las redes sociales. Pero las redes sociales yo creo que no tienen todavía esa labor de concentración, ese quedarte ese de ejercicio de pensamiento, de planificación que tenían las entradas del blog. hombre, yo tengo amigos que escriben cosas que digo yo, tío, escríbete un blog porque para esta parrafada dentro de tu muro de Facebook casi casi que prefiero leerlo aparte, ¿sabes? Sí, sí. Pero es muy difícil Sí. eludir la ola, ¿no? Y si la ola ahora viene por ahí, pues probablemente millones de personas se dejarán arrastrar por la ola. Sin duda. De hecho, un tocho que escribí para mi blog es el motivo por el cual estamos aquí hoy hablando, que es cuando yo reseñé tu libro. Menos tocho, no, no, era una reflexión muy interesante y además una anotación de lector muy riguroso. ¿Eh? Yo Sí, mismo me sorprendí porque había cosas de las que ya no me acordaba y que recordé a partir de la lectura de lo que se da en llamar tu entrada, ¿no? O para ser más exacto, de tu texto. sí, un texto sobre La vida es el precio, tu libro sobre la biografía, realmente, bueno, entre comillas, autobiografía de Amparo Muñoz. Sí, en realidad era eso, la autobiografía, porque el texto está escrito siempre en primera persona y es ella la que habla. Ese libro surgió de horas y horas de grabación, como 50 o 60 horas de grabación, entre finales del invierno, la primavera y el principio del verano del año 2005, sí, era 2005. Y, bueno, pues no es un libro sobre Amparo Muñoz porque eso hubiera requerido por mi parte un contraste de datos, una precisión, una búsqueda de informaciones accesorias, pero aquí de lo que se trataba era de dejar hablar a la protagonista de los hechos, con sus luces y sus sombras, con sus a veces inexactitudes, porque yo creo que ella misma era consciente de que algunas de las cosas, bueno, desde un punto de vista cronológico o riguroso, pues quizás a lo mejor saltaran y demás, pero como lo importante era la voz, el testimonio, pues digamos que todo lo demás fue secundario. Ujú. Si alguien llegara por casualidad, que no lo creo, a este podcast, ¿cómo le explicarías tú a alguien que no sabe quién es Amparo Muñoz? ¿Quién era? Bueno, pues Amparo Muñoz, yo creo que uno de los símbolos de esa generación de mujeres que entraron en la década de los 70 con apenas 18 o 20 años y que se esforzaron, lucharon, cada una a su manera, y cada una dio la batalla como pudo y donde pudo, pero por hacerse un sitio en el mundo, no ser un objeto, no ser alguien
que se lleva de un lado para otro, no ser un número ni una persona más entre la masa. Amparo Muñoz era una chica, una muchacha en Málaga, sin más pretensiones que la de cualquier adolescente de la época: escuchar música, tener algún noviete, pensar más lejanamente en casarse, ser buena hija, salir los domingos con la amiga, en fin, una vida bastante ordenada, digamos, en el seno de una familia de clase media, en una sociedad pues todavía mucho más cerrada de lo que hoy es la sociedad malagueña de entonces, que era mucho más pequeña, mucho más cerrada. Y por esos caprichos del destino, por esos lances del destino, un día ganó un concurso de belleza, y desde esa noche que ganó un concurso de belleza en un pueblo, en Belén, Málaga, pues su vida empezó a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, y de ahí prácticamente recorrió el mundo entero, tuvo casa en Nueva York, estuvo a punto de salir en un desfile en la Quinta Avenida con Dustin Hoffman, por ejemplo, en la misma carroza. Conoció a personajes de primerísima fila y conoció también lo peor y lo más negro del mundo y de esa sociedad de finales de los 80 o finales de los 70 y principios de los 80, la inconsciencia ante la droga. La droga apareció por su vida como una vía de escape, como un Eldorado maravilloso, sin que nadie advirtiera de las consecuencias que eso iba a traer, no solo para ella, no solo para su salud, sino hasta incluso para su entorno más íntimo. En el final de sus días, cuando era todavía tremendamente joven, cuando apenas había cumplido los 50 años, pero con la apariencia ya de una señora muy mayor, cercada por la enfermedad, fue cuando se produjo esta reflexión, esas horas de conversación a las que aludía antes, y es cuando ella traza un retrato con luz, pero también bastante pesimista, de su vida en esta autobiografía que titulamos así: La vida del precio. El precio fue el precio de su vida. Tú hacías alusión en el texto a la gramaticalidad de la frase y a la posibilidad de jugar con la frase. La frase en realidad quería también recordar, evocar una de las primeras películas que ella hizo, que era Clara el precio. Bueno, pues su vida fue el precio que ella tuvo que pagar por ser bella. También me preguntaba cómo llegas tú a Amparo, o sea, cómo llegas tú a ser el escritor que finalmente se ocupa de ese libro, porque tal y como a mí me gusta siempre decir, tal y como hablaste en la entrevista previa con mis asesores, ¿no? Pero que tal y como hablamos por teléfono el otro día, me contaste que tú eras uno que llegaba después de varios intentos de que ese libro se escribiera. Sí. El libro tuvo una gestación difícil, obedecía a un compromiso de Amparo con la editorial que no acababa de llevarse a cabo. Hubo varios intentos en Madrid, en Valencia, donde ella entonces pasaba también temporadas, pero ninguno de esos intentos fructificaba. Yo, casi por casualidad, porque era un nombre en una agenda o en un listing de teléfono, recibí una llamada y me dijeron: ¿por qué no vas y la ves? Y a ver si os entendéis, ¿no? Y a ver si se puede hacer algo. Porque, en fin, nos estamos planteando rescindir el contrato. Y así, sin demasiada confianza en mí mismo, porque total, tampoco yo conocía prácticamente nada de ella. Yo simplemente recordaba 4 o 5 hitos, los más habituales. Y todavía en esa fecha, en 2005, Google yo creo que no estaba tan interiorizado en nuestras vidas, que hoy es facilísimo porque rápidamente cogemos el teléfono o la tableta y nos enteramos de todo. En un minuto tenemos toda la información al alcance de la mano, pero yo fui tan inconsciente aquella tarde que tampoco me esforcé en haber leído algo más, en haber averiguado algo más que lo que yo recordaba haber leído o haber escuchado sobre Amparo Muñoz. Y me presenté en una cafetería de una barriada de Málaga, una barriada de clase media-baja en Málaga, en una cafetería. Bueno, pues
de estas con olor a café y a friegasuelo, a esa hora de las 6 de la tarde, un día lluvioso, a esa hora con el serrín todavía en el suelo porque había llovido y la gente podía resbalar. No había casi ningún parroquiano en la cafetería, estaba yo solo y apareció una señora mayor con un chico joven, con un chico más joven que ella. Y a mí ahí se me cruzó un poco la idea, me vino la idea de que esa mujer podría ser Amparo Muñoz. Y jugándome casi el todo por el todo, me volví y dije, Amparo, ¿cómo estás? Y dije, ya, muy bien, pues. Y empezamos a hablar. Y prácticamente se produjo una buena sintonía entre los dos. Y al despedirnos, le digo, bueno, pues ya nos avisarán si finalmente el libro se lleva a cabo. Y dice, no, sí, no tenemos que esperar a que nos avisen. El libro lo vamos a hacer y lo vamos a escribir entre los dos. Y digo, pero bueno, ¿y por qué yo? Supongo que, dice, básicamente porque me ha reconocido. Porque he rechazado a mucha gente porque no fueron capaces de reconocerme. Y se puede saber... Y no era fácil, ¿eh? No era fácil reconocerla en ese momento. Y si no es mucho preguntar, ¿se puede saber qué otros nombres se habían barajado anteriormente o eran nombres que no tenían nada que ver con la... No es que no sea mucho para preguntar, sino yo no tuve curiosidad en saberlo. Y en la conversación, Amparo era una mujer muy elegante. Era una mujer tremendamente educada, tremendamente sensible, muy cómplice. Y no tuvimos que establecer, digamos, que acotar un territorio sobre lo que se podía o no se podía hablar, de lo que se podía o no se podía preguntar, a lo que ella podía o no podía responder. Y simplemente era una mutua confianza en la que la información fluía y creo que no nos detuvimos, vamos. Yo me acordé de todo eso muy a posteriori, cuando el día que murió y tuve que escribir un artículo de despedida para que me pidió el Diario Sur, fue cuando me acordé de eso. Yo creo que no nos acordamos. Tampoco creo que fuera relevante, ¿no? Lo importante, lo que me parece verdaderamente importante, con independencia de que yo tuviera la fortuna de poder de escribir este libro, era el haber dejado un testimonio. Los libros son como esas botellas, se comparan mucho con esas botellas que los náufragos lanzan al mar, ¿no? Bueno, pues un libro es siempre una botella al mar. En España no hay mucha tradición de que los grandes artistas, los grandes músicos, por ejemplo, escriban sobre lo que ha sido su vida, escriban memorias. En Francia sí, en Estados Unidos muchísimo, ¿no? En Inglaterra también. Inglaterra, claro, y luego queda un testimonio de primera mano para las siguientes generaciones. A mí me parece que esa ha sido una suerte, porque que haya quedado un testimonio de primerísima mano, porque todo lo que aparece en el libro responde muy fielmente a lo que ella me contó, me explicó en las grabaciones, de una mujer que consiguió un galardón que para su época era importantísimo. Ser Miss Universo en 1974, codearse en Manila con una mujer del poder y de la importancia que tenía en aquella época Imelda Marcos, ser recibida por jefes de Estado, tener amistades de hombres millonarios, grandísimos hombres de negocios, bueno, que todo eso quede también documentado por la propia voz de la protagonista. A mí me parece que podrá ser valioso o importante en el futuro, ¿no? Sí, me hace mucha gracia lo de la comparación con el mensaje en una botella, porque yo casi llegué a este libro por rebote de otro libro, que era el de Jimmy Jiménez Arnau, Mi vida con los francos, que me encontré cuando iba con mi padre a uno de estos de Reto a la Esperanza, estos sitios que se muebles, sí. Y también tenía el libro, me encontré el libro de Jimmy por €1. Y ahí fue cuando yo empecé a tirar de hilo de libros de este tipo, ¿no? De libros de gente, sobre todo de esta época, de la transición, que por algún motivo yo creo que, o a lo mejor ahora que se empieza a hacer esta revisión de la transición por parte de alguna parte de la prensa, me parecen personajes importantes porque son, en cierta forma, fueron parte del cambio, porque les tocó el cambio, pero
no tenían ninguna influencia. Es decir, no son como, por ejemplo, unas memorias como hubieran sido las memorias de Adolfo Suárez o Felipe González. Quiero decir, esta era gente que estaba en la sociedad, pero no eran partícipes del cambio. Bueno, que sin hacer la historia la vivieron. Claro. Esta gente no hizo la historia, pero sí la vivió en primerísima persona. Incluso desde planteamientos muy humildes. Como todo el mundo sabe, Amparo, porque hizo correr ríos de tinta, Amparo Muñoz estuvo casada con un cantante extraordinario por el que yo siento una verdadera admiración y del que me duele que salga a veces, bueno, pues tan vapuleado en todas las entrevistas y en todos los comentarios de Amparo, que era Pachi Andión, un cantante y una voz imprescindible a la hora de hablar de la transición. Bueno, pues ahí cuentan, en fin, con el grado de, concedámosle el grado de escepticismo que supone que ser testimonio de parte, ¿no? Amparo Muñoz cuenta que como Apache lo tenía más o menos controlado la policía y sabía que de sus amistades y demás, pues ella era la que organizaba en la casa de los dos, o la que permitía o la que auspiciaba en la casa de los dos las reuniones antifranquistas, que es una cosa bastante curiosa. O cuando más adelante habla de ese personaje del que yo nunca tampoco supe nada y no quisimos, formó parte de ese acuerdo tácito entre los dos, ese hombre de la Perla, que tenía un cargo importantísimo en la España de entonces, que tanto que a ella le producía un cierto pudor hablar de él, no tanto por el cargo que tenía o por el poder que podía haber detentado, como por el hecho de que ese hombre tenía una familia. Ese hombre ya no estaba, ese hombre había muerto y tenía una familia a la que ella no sabía si le iba a gustar que se aireara la historia de esa relación más o menos clandestina que tuvo con ella. O sea, que era un gesto de respeto hacia la familia de alguien que ella había querido y que se había portado bien con ella. De ahí que lo dejáramos en ese enigmático nombre del hombre de la Perla. Eso, pero ahí, ¿sí? Sí, no, perdona, es que eso también me choca un poco porque justamente enlaza con lo que tú decías antes de las incongruencias del relato de Amparo, porque si no recuerdo mal, en el libro, cuando habla de este hombre, que era efectivamente, suponemos, un político de la época, ella dice, yo no tenía compromisos y él tampoco, o algo así, como dando a entender que realmente su relación tampoco era nada escandaloso y de hecho sí también recuerdo que decían que tampoco se cuidaban mucho de ocultarse. Bueno, Claro. porque la época era así también, es decir, porque la época yo creo que permitía también esas relaciones clandestinas sin necesidad de que fueran clandestinas, es decir, había gente que vivía. Yo creo que como no existía una presión mediática tan fuerte como la que podemos vivir hoy no lo haría nadie, porque bastaría una foto publicada en una red social o bastaría una llamada a cualquier programa de estos de máxima audiencia y se iba todo, en fin, la que se podía armar podía ser gorda, ¿no? En cambio, en aquella época, pues la vida era más discreta y había menos posibilidades también para el escándalo. Ella decía que efectivamente él no tenía compromiso. Yo eso lo entendía de dos formas. Una, porque que aludiera a otra situación muy de la época, que era seguir casado por las apariencias. Es decir, que porque él hubiera acabado ya con su relación, aunque seguía casado, porque no había otra forma de vivir ni de actuar, o bien porque efectivamente fuera soltero. Hubo varios casos de políticos solteros con una vida sentimental muy azarosa en la transición. Pero bueno, ella no lo quiso aclarar y yo creo que tampoco sería ahora elegante, ¿no? Si los protagonistas ya no están y ellos no quisieron que divulgarlo y ir ahora a contarlo, no sé, no me parece tampoco bien. No, queda eso, queda la curiosidad por preguntarse quién sería. Yo no quise saberlo precisamente
Hombre, me podría poner aquí estupendo y decir, porque tuve el presentimiento de que un día Fran me estaría entrevistando, me iba a preguntar por eso, y si yo lo sabía, igual se me escapaba. No, no quise saberlo porque dije, es la única forma de mantener el anonimato que ella quería darle a esa historia, ¿no? Para ser leal con ella. Siguiendo con el tema de las incongruencias dentro del relato, me hace gracia que a veces Amparo parece que como se presenta a los concursos de Misses casi sin ganas, pero cuando empieza a vislumbrar que puede ganar, se lo toma muy en serio. ¿Tú crees que, o te dio la impresión de que Amparo en algún momento dado supo darse cuenta de cuándo cambió algo en ella, de cuándo se da cuenta de que Málaga se le queda pequeño y que realmente ahora que tiene la opción de tirar más alto, de apuntar más alto, la va a aprovechar? Yo creo que no le dieron tiempo a pensárselo. La cronología de los hechos es vertiginosa, es decir, ella en una noche de verano, ya no recuerdo bien el mes, aprovechando que sus padres están de velatorio en Sevilla, sí, acude como una travesura juvenil a un concurso de belleza sin sospechar que lo va a ganar, sino simplemente, bueno, pues por jugar, ¿no? Y lo gana. De ahí la llevan inmediatamente a ganar el concurso, digamos, provincial, en la esfera provincial, y de ahí, sin sucesión de continuidad, salta a la esfera nacional. Y para entonces ya la han llevado en un Mercedes a Marbella a que conozca a un productor tan importante como Dibildos, que inmediatamente le ofrece una película. Es decir, iba todo a una velocidad y de buena primera se ve en Canarias ya participando y compitiendo con personajes que luego han sido famosos, ¿no? Y que todavía lo son, como Norma Duval o Bárbara Rey, ¿no? Y con gente como Chicho Ibáñez Serrador en el jurado. Entonces ya empieza un vértigo y una espiral que solamente se detiene esa Navidad del año 74, me parece recordar, creo que era el 74, cuando ella, los americanos que organizan todo ese tinglao de los concursos de Mi Universo, cometen, entre comillas, el error de dejarla volver a su casa. Y ella llega a su casa y ve el pino que ha plantado su padre, como todos los años, en la puerta, y el jolgorio que hay en su casa en Navidad, y recuerda el calor de su casa, y ahí va, y refugiada entre los suyos decide que ya no va a volver más, cosa que no había pasado nunca, y que no volvió a pasar nunca hasta bien entrados los años 2000 en el concurso de Mi Universo. También porque me imagino que después de lo de Amparo, la organización supo plegarse mucho más para que este tipo de cosas no pasaran, ¿no? Me imagino que a partir de ahora o a partir de entonces los contratos para las Misses son mucho más severos, ¿no? No lo sé. Yo creo que no, que pasó porque chocaron contra la firme voluntad de Amparo y contra eso, y contra el padre, y por el hecho de que ya estaba en España. Es decir, si hubiera seguido en Estados Unidos con una chaperona, que era esa figura de esa mujer que hacía de vigilante en las 24 horas del día, que incluso entraba en el baño con ella, que escuchaba todas sus conversaciones, o sea, que la controlaba mañana y tarde, y noche también, por supuesto, y madrugada. Entonces, los mecanismos de control existían. Lo que pasa es que esta mujer se escapó por la espita más insospechada, que bueno, gala, que pase una Navidad en su casa, total. Y esa Navidad, pues ella lo bastante, en fin, se atrincheró en su madriguera y de ahí no la sacó nadie. No la sacó nadie, pero sí que siguió dedicándose al cine, que por eso digo que hay un poco de contradicción en el relato de Amparo, porque por un lado dice que no a Miss Universo, pero sí que empieza a curar mucho en el cine. No tan fácil. Hay unos meses, lo que pasa es que la vida de esta mujer fue intensísima porque murió con 50 y poquísimos años. Y da la impresión de que estamos hablando de alguien que vivió 80 o 90 años. Entonces, todo iba a una velocidad de la centella. Y ella pasa una larga temporada
como desde Navidad hasta verano o incluso otoño del año siguiente, sin trabajar en el cine. Ajá. Sin trabajar en el cine, en su casa, en Málaga. Lo que pasa es que, hombre, me imagino que empezó a faltar el dinero, en fin, la vida descansada y que había mantenido hasta ese momento, y contra el confort y la comodidad, pues es humano, ¿no? Cualquiera de nosotros también nos acordaríamos, ¿no?, de intentar volver un poco. Y ahí le ofrece lo que había en esa época, que es ese cine de destape, donde sufre incluso el acoso del director, donde tiene un encuentro muy duro y muy desagradable porque presencia una escena fea de un actor famoso hacia su mujer, y ella una situación casi de maltrato, y ella se enfrenta a ese actor famoso, en fin, donde vive una serie de experiencias también muy desagradables hasta que aparece en su vida Pachi Andión. Y eso era como la aparición del príncipe azul a caballo. Pachi en ese momento era un señor físicamente, bueno, impresionante. Era un seductor con una voz estupenda, unas canciones, una cultura, una preparación. Claro, digamos que ella se derritió. Ella se derritió, y no hay nada más que volver a ver aquellas películas como El libro del buen amor, que protagonizaron, para ver esa tensión sexual, intelectual, emotiva y todas las tensiones que queramos ver, prácticamente sin freno entre ambos, ¿no? Pero claro, fue todo tan fuerte y fue todo tan intenso que con la misma intensidad se quemó, se achicharró, porque la relación duró muy poquito, duró apenas año y medio o así, y al final cada uno pues volvió a su mundo. Y ella volvió otra vez al dique seco, y no fue hasta que consiguió algún contrato, bueno, alguna portada para Interview, cuando de alguna forma volvió otra vez. Pero ella tuvo muchas épocas y muchas temporadas en su vida, algunas veces impuestas y otras veces por propio deseo de parón profesional, ¿eh? La cosa es que no solamente es cuestión de cine de destape, porque se conoce a Pachi cuando está rodando La otra alcoba, que es un film de Eloy de la Iglesia, un director que, hombre, se le pueden poner muchas etiquetas, pero no precisamente director del destape. Y me hacía mucha gracia que Amparo decidiera dejarse dirigir por un director que ya incluso en aquella época tenía no pocos films polémicos a sus espaldas. Bueno, ella venía trabajando ya con directores así, porque había trabajado también con Vicente Aranda, antes de eso en Clara el Precio. Es decir, que ella, digamos, que había una mutua y una recíproca atracción entre esos directores de aureola de progres, de la tercera o de la cuarta vía, como se llamaban entonces algunos de ellos, ¿no? Y era muy apetitosa, es decir, era muy apetitoso contar con una figura como Amparo Muñoz, ¿no?, que despertaba además tanta simpatía en la gente. Mira, mucho tiempo ya después de escribir el libro, yo creo que recién fallecida Amparo, yo hice un viaje a lo más alto de Aragón, a la zona de Huesca y demás. Y allí conocí a una señora y estaba en un sitio comiendo, almorzando con una... ¿Y usted cómo se llama? Dice la señora, yo me llamo Amparo. Y digo, sí, Amparo. Digo, pues no he conocido, es verdad, no he conocido yo a muchas mujeres que se llaman Amparo. Dice, bueno, a mí me pusieron Amparo por Amparo Muñoz. Hay muchas mujeres que ahora tendrán pues 40, 50, cerca de los 50 años, que se llaman Amparo por Amparo Muñoz, porque despertó una corriente de simpatía entre muchísimas mujeres y muchísimos hombres de esa época. Entonces, ese cine, con pretensiones rebeldes, con pretensiones de cambio, veía en Amparo Muñoz, como en otras actrices de esa época, un buen vehículo para el desarrollo de su mensaje y de sus ideas, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que ella, o por lo que yo entiendo por lo que se dice en el libro, no era una bandera, no era una misión que ella misma se encomendara, ¿no? Era una cuestión más, como quien dice, sobrevenida. No, yo creo que ella, la vida,
se puso muy poco objetivo, porque todo vino en busca de ella. Es decir, cuando al tiempo de separarse de Pachi empieza a salir en el interview y demás, se cruza en su vida alguien tan importante como un productor, ¿no? Con el que no tarda, además, ella en entablar una relación personal y sentimental, ¿no? Y ahí inicia esa etapa, hablamos de Elías Querejeta, sí. Eso hace que ella se vuelva a reinventar. En fin, Querejeta la conduce hacia que sea una actriz, digamos, ya seria y de grandes papeles. Y por eso su intervención en Mamá cumple 100 años, que fue muy alabada, a pesar de que ella no tuvo muy buena relación con Carlos Saura, y hace una serie de papeles, trabaja con Pilar Miró, aprende, en fin, se aficiona a leer a autores importantes, y habla de García Márquez y de Borges, porque de alguna forma el productor pues ejerce sobre ella una cierta actitud de Pigmalión, ¿no? Uh-huh. y la reorienta hasta que se produce, por un lado, conoce a uno de sus maridos y la introduce en donde no debió nunca introducirse, y se produce la famosa redada de Barcelona, que es, digamos, el primer gran inconveniente que ella tiene en su carrera. Ese es, digamos, el primer golpe. Pero perdona que me pare en ese momento. ¿Tú crees, o en tus conversaciones con Amparo, ella te llega en algún momento a decir que ella tenía devoción por ser actriz? ¿O tú crees que fue una forma para ella de decir, mira, se me da bien, doy bien el tipo en cámara, ¿para qué voy a volver yo a ser secretaria en unos grandes almacenes, por ejemplo? No, vamos a ver, ella quiso, o sea, hay una voluntad expresa de ser actriz. No solo eso, sino además una voluntad de perfeccionamiento. Ella fue una de las primeras alumnas que tuvo en España Cristina Rota, uh-huh, que ha sido la gran profesora, la gran maestra de actrices, como Penélope Cruz, por ejemplo, de actores y actrices en España, o Antonio de la Torre. Muchos actores han salido de la escuela de Cristina Rota, y uno de los primeros empleos que tuvo Cristina Rota cuando llega a España, todavía con sus dos hijos, con Juan Diego Boto y María Boto, y llega a España huyendo de la dictadura argentina, es darle clase, casi de una forma particular, porque era en su casa, a Amparo Muñoz. Uh-huh. O sea, Amparo, consciente de que le faltaba una formación, que le faltaba un cierto bagaje intelectual o académico, se buscó la fórmula de mejorar su dicción, su interpretación, su técnica actoral. Es decir, había una voluntad, que duda cabe, pero también luego estuvo la tentación, se cruzó la tentación, y ahí empezó el declive. Sí, hablamos de cuando conoce a Flavio, su marido, Flavio Labarca, que aquí nos estamos un poco adelantando, ¿no? Aquí mezclando un poco cronología, pero ya que estamos, ¿cómo recuerda ella a Flavio? Porque es muy fácil ahora, en retrospectiva, decir que fue un poco él el culpable de esa caída de Amparo en la droga, pero por otro lado, nadie le puso tampoco una pistola en la sien a Amparo para que consumiera. Bueno, pero es que todo eso lo decimos en un análisis ya posterior, claro, sí, con la frialdad y con la distancia. Yo tengo ahí que recuperar otra vez el personaje, la mujer, que han tenido la educación que habían tenido las mujeres en nuestro país, esa educación del franquismo, en el que tiene asignado un papel secundario en la vida, tiene un papel secundario en la película, y vale solamente por tu físico, por tus cualidades, por tu labor de esposa y demás. Y eso, aunque ella hubiera luchado y hubiera querido sobreponerse a eso, esa educación está en la base, está en el ADN y pesa. Con lo cual ella amó con profunda pasión, fue muy apasionada en sus relaciones amorosas, y cuando amaba a muerte. Uh-huh.
hubiera hecho lo que le hubieran pedido. Y claro, había un desequilibrio, es decir, eso que tú cuentas, es decir, nadie le puso una pistola, nadie la forzó. Bueno, en una situación de igual a igual. Pero si yo ejerzo una autoridad de la misma forma que la anterior, que en el caso del productor, pues la orientó, digamos, hacia el camino de la excelencia y de la superación y del crecimiento personal, el siguiente hizo el camino inverso. También es un poco... con la misma fuerza con la que subió los peldaños de la intelectualidad en la relación anterior, bajó a los infiernos en la siguiente, en la de Flavio, ¿no? Claro, y también me produce curiosidad porque Amparo ya había pasado por un rodaje con Eloy de la Iglesia, que como también hemos oído a posteriori, era un señor que llevaba ya bastante tiempo consumiendo opiáceos. Entonces... A ver, la droga es un elemento inevitable en el relato de la España de la transición. Porque a medida que el avance de la droga es constatable en los últimos años del franquismo y se hace casi cotidiano en los años de la transición yo creo que hasta la aparición del SIDA, que es el que marca el antes y el después, ¿no? Entonces, y ella también pagará por eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues mucha gente de ese círculo en el que se desenvolvían, pero vamos, que estamos hablando aquí, me está viniendo hoy, he estado leyendo, por ejemplo, una biografía de Judy Garland, y ya los estudios en los años 30 facilitaban que las actrices jóvenes consumieran para soportar las larguísimas horas de rodaje, ¿no? Es decir, todo eso, ese mundo estaba ya en contacto. Ella había estado, digamos, la droga pasaba por su lado, con nombres como el de Eloy, pero como también el de Antonio Molina, como el de muchísima gente, como luego Antonio Flores, ¿no? Sí. Es decir, estaban pasando por su lado y además se consumía. Era un signo, consumir era un gesto, un signo de modernidad. Y ella cuenta, yo creo que cuenta en el libro, cómo bueno, se veían gente famosísima en locales de moda y cada uno en su reunión pues tenía ahí sus cosas y consumían con lo suyo y luego iban a los sitios de venta, etcétera, etcétera. Entonces, eso iba paralelo a ella hasta el día y la hora y el momento desdichado en el que sus pasos se cruzaron con esa vida. Y la cuestión es, ¿tú crees que cuando a ella la detienen en Barcelona es cuando ella empieza un poco a desengancharse o tardó mucho más en darse cuenta de lo que se estaba haciendo? No, yo creo que ella tardó más. Lo de Barcelona además fue producto de una caza de brujas. El Ministerio del Interior necesitó dar un escarmiento y ante una creciente ola de indignación popular, porque, en fin, yo no sé si fue en esa época cuando se acuñó la famosa frase de que los delincuentes entran por una puerta de la comisaría y salen por otra. Eso que nunca... Que no ha pasado nunca, vamos, porque no hay comisaría, yo creo que tengan dos puertas, ¿no? pero que entonces, bueno, buscaron la forma de organizar una operación y claro, abrir un telediario diciendo que Amparo Muñoz, Mi Universo y actriz tal, ha sido detenida junto a otras no sé cuántas personas en una operación en Barcelona. Claro, eso se acudió mucho. Pero yo creo que ahí todavía no hubo la voluntad. Hay un factor, creo que hay un factor mucho más importante en esa voluntad de cortar, que era el de su padre. Que es una figura, me hace mucha gracia porque hay un programa no me acuerdo si era de Salsa Rosa o uno de estos programas de Telecinco, que le ponen a Amparo un vídeo de cuando ella estaba a punto o acaba de ganar alguna cosa de Miss, no había ganado todavía Miss Universo, y le ponen a su padre, que habla para la televisión de la época, y ella de repente hace lo de, mi padre, ¿sabes? Que es una cosa muy andaluza que hacemos aquí de cosas. Y creo que, sí.
Ella lo quiso mucho, ella quería mucho a su padre, y su padre, hay una cosa que se cuenta en el libro que es durísima, ¿no? Cómo la desengancha, cómo le hace pasar el mono una vez, ¿no? Ujú. Que dice el padre, nos vamos a encerrar juntos y de aquí no vamos a salir hasta que tú no consigas superar eso. Ujú. Y aquí o morimos los dos o salimos vivos los dos. Y eso me parece durísimo, ¿no? Sí. Sí, no, lo es, lo es. Y después de eso, pues Amparo intenta encaminar su vida al budismo y también a una cierta... Pero eso ya es en la recta final de su vida, cuando han aparecido los síntomas de una enfermedad que no tiene nada que ver con la droga. Por medio ha habido otro golpe, otro mazazo durísimo, y es cuando se publica que ella tiene SIDA. Uh-huh. Sí, sí, sí. Se publica que ella está agonizando en un hospital. Lo publica un diario. Y claro, el SIDA era y por desgracia creo que sigue siendo un estigma para quien lo sufría, y empiezan a cerrarse todas las puertas simultáneamente. Entonces, eso se agrava con la aparición de una serie de dolencias que no tienen nada que ver con la droga, sino que eran una cuestión casi hereditaria, que se localizaban en la zona del cerebelo, que le hacían perder el equilibrio, la fuerza y demás. Y ella, a partir de ahí, empieza la búsqueda de una espiritualidad, de otra vida, hace un viaje hacia el budismo, un viaje lleno de ilusión y de idealismo, que se topa, pues, bueno, con una visión, con una realidad que, por duro que parezca contarlo, está ahí, ¿no? Con esa realidad de las personas que también trafican con los sueños de otros, ¿no? Y se lleva un desengaño grande, claro. En ese sentido, es una cosa que me hace gracia también durante todo el libro, que Amparo a veces parece que tiene una inocencia, bueno, lo conté en el artículo, que hace gala de una especie como que de inocencia un poco pánfila. No, es que la inocencia no es pánfila. La inocencia, si no es inocencia, no es inocencia. Sí. No hay medias tintas. En los valores absolutos no hay medias tintas. La belleza no tiene matices. Si de alguien decimos que tiene belleza, pero ya le estamos quitando la belleza. Sí, pero me hace gracia sobre todo... Y aquí pasa igual. Es decir, ella era un alma cándida, era una mujer profundamente inocente. En ella seguía todavía viviendo la niña que trabajaba en Almacenes Mérida. Por eso también me hace gracia cuando, por ejemplo, comenta quién fue la persona que dio la noticia de que Amparo tenía SIDA y salta un poco por la tangente cuando dice, no voy a decir el nombre de la periodista, solamente la dejaré en R. Y claro, me hizo gracia porque en cuanto yo leí ese párrafo, como tú has dicho antes, me puse en Google y no, había terminado de escribir Amparo Muñoz, SIDA, y me saltó el nombre de Ana Rosa Villacastín. Entonces, me hacía gracia que un poco, no sé si fue cosa tuya o fue cosa de ella, que quisiera... No, yo aquí te digo como lo del hombre de la perla. Ella no quiso entrar, podía haberse explayado, pero es que ella no quería hacer daño. Ajá, vale. Es decir, ella ya tenía lo que había sufrido, ya lo había sufrido, no tenía una ansia de venganza. Vale. No venía, este libro no era un ajuste de cuentas. Hay quien escribe un libro como un ajuste de cuentas. Hay memorias que son como cuchillos afilados. Yo soy muy aficionado a los libros de memorias, me encantan. Y algunos son cuchillos envenenados. El de Alfredo Landa, que aquello parecía, vamos. Sí, claro, y no dejan títere con cabeza. Pero aquí es muy difícil en todas estas páginas encontrar una bofetada. A nadie. A nadie. Es muy complicado. Y ella hizo con el hombre de la perla, o sea, lo mismo hizo, trató a quien amó que a quien debió odiar. Pues mira, no te voy a nombrar. Perdón. Yo he escuchado, bueno, creo que las explicaciones de la persona aludida, ¿no? Y me pongo en la piel, bueno, yo soy periodista y, hombre, yo no creo que ningún periodista quiera hacerlo mal adrede, ¿no?
hay errores y hay confusiones y hay negligencias, pero eso nos pasa a los periodistas, a los electricistas, a los pasteleros, nos pasa en todos los gremios, ¿no? Y yo tampoco creo que ella no quiso hacer ahí demasiados. Ahora, las consecuencias de eso fueron devastadoras, ¿eh? Ella intentó no pocas veces limpiar su nombre con apariciones televisivas. No era limpiar el nombre. Me lo he dejado atrás cuando hablábamos también de los años 70 y demás. Adelante, dale. De los años 80. A partir de los años 80 aparece un fenómeno que es el de la comercialización de la vida privada. Sí. Es decir, la comercialización de la intimidad, la venta al por mayor de la intimidad en España. Primero en las revistas semanales, la revista del Corazón, con aquellos coleccionables, con las portadas escandalosas, en interview con los desnudos, con la tal. Y luego siguieron las televisiones privadas, fundamentalmente. La aparición de las televisiones privadas hizo que ese fenómeno se extendiera también al ámbito de la televisión. Y claro, cuando había veces que ella estaba económicamente mal, ella como tantísimas figuras, y sigue ocurriendo hoy en día, a fecha de hoy, que quien no alguna vez se equivoca o pone en la televisión y se encuentra a alguien que está contando una cosa, una batalla que no tiene pies ni cabeza, en la que alude a 17, que luego se van a sentir aludidos, en fin, ese juego de venta de intimidad, y ella tuvo que participar en ese juego sencillamente porque había que vivir. Sí, a mí y eso que los últimos días de ella ya llevaba una vida humildísima, ¿eh? Ella volvió al barrio donde había nacido, vivía con su madre en la casa familiar, con su madre, que era octogenaria y a la que incluso le faltaba una pierna, y vivían las dos solas en esa casa. Es decir, y ella no tenía, por eso, es decir, otra persona con más malicia o con otro tipo pues quizás se hubiera escondido en un pueblo perdido del Pirineo. No, ella volvió y la veían sus vecinos, los que la habían tratado de niña, pues como iba por la calle, ¿no? Tambaleándose porque la enfermedad le hacía perder el equilibrio completamente. Y no le importaba mostrarse así ante sus vecinos. Decía que me hace gracia cómo reacciono yo mismo cuando veo algunas apariciones de Amparo, por ejemplo, en Tómbola, y todo después de leer el libro me hago gracia porque pienso, ay, la pobre, ¿sabes? Porque estoy casi como que sufriendo por ella, porque en cierta forma no entiendo cómo se pudo poner tan en el... Sí, pero lo hizo mucha gente de esa época, ¿no? Sí. Y gente incluso que tenía un bagaje... yo he admirado mucho siempre a una persona que fue bastante seria con su vida privada, que fue muy autoexigente. Hablo de Maritrini, la cantante, ¿no? Sí. Y ahí están en los YouTube y en la videoteca cómo tuvo alguna vez que intervenir en programas de esta índole y los esfuerzos que ella hizo por mantener a salvo lo que había estado protegiendo toda su vida, ¿no? Es muy duro eso. Sí, de hecho, también aquí un poco nos apartamos del tema principal, pero creo que Maritrini todavía tiene que ser una de esas figuras de la música española por reivindicar, porque Nino Bravo y Cecilia y otra gente de la época sí que han sido reivindicados, pero Maritrini está ahí en ese limbo extraño. No creas que no hemos apartado mucho, ¿eh? Amparo Maritrini era una de las cantantes favoritas de Amparo, y algunas de las canciones de Maritrini formaban parte del universo emocional de Amparo. Incluso en la época en la que rodó Clara el Precio, estuvieron dándole la vuelta, porque Maritrini en ese momento era un auténtico boom musical, a la posibilidad de que en alguna película Amparo encajara un playback con la voz de Maritrini. Lo que ocurrió es que la voz de Maritrini era tan personal, tan fácilmente identificable, que claro, no iba a resultar creíble para nada que ver a Amparo Muñoz con la voz de Maritrini. Pero por eso te digo que no estamos hablando de la misma época y del mismo carácter de mujer rebelde, y ese carácter que ahora todavía, mira,
estamos a unos días del 8M, se sigue reivindicando y que sigue haciendo falta reivindicar. En ese sentido, hablando de la figura justamente contraria, que era, por ejemplo, los hombres que pasaron por su vida, tú mismo has dicho que este libro no era un intento de hacer una visión completa de Amparo, sino su versión de los hechos. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad o la intención de hablar, por ejemplo, con Patxi Albiol para saber la otra versión de ese matrimonio? Es que este libro se planteó como lo que se planteó. Yo era un amanuense, yo era el mecanógrafo, el dactilógrafo, y mi papel empezaba y terminaba ahí. Unir las ideas y dotarlas con más o menos fortuna de un cierto estilo. Por eso tampoco había una pretensión estilística ni literaria, sino el relato lo más fiel posible, que parezca que era ella la que estaba hablando. Y a mí, en el caso de Patxi Albiol, me hubiera producido mucho pudor tener que hablar con Patxi Albiol. Yo he hablado un par de veces en mi carrera profesional con Patxi Albiol, y nunca, porque considero además que fue carne de cañón de una forma pasiva, pero el hombre fue la diana y demás de algo que, entendámonos, tenían 20 y poquísimos años. Sí. Eran jóvenes, guapos, millones, ganaban mucho dinero, estaban en todas las revistas y claro, aquello no salió bien, como tantas y tantas parejas no salen bien al cabo del año. Y a una de las dos, pues bueno, eso yo supongo que tú tienes amistades que han roto con sus parejas y todavía al cabo de los años te vienen diciendo, pero hay que ver cómo se portó conmigo, pero cómo pudo hacerme eso, pero sin tal, pero sin cual. Y en el fondo yo creo que Patxi no se lo merece, que luego él ha continuado con su carrera musical, con su actividad también universitaria, como padre, como esposo. Yo creo que Patxi Albiol, por fortuna, ha aportado mucho más a la cultura española que ser el marido de Amparo Muñoz. Sin duda. Lo que pasa es que, claro, justamente queda esa duda, ¿no? Por un lado, me parece muy bien que él haya mantenido ese silencio casi sepulcral sobre su relación con Amparo, pero siempre queda uno ahí la espinita de decir, ¿qué tendrá que contar este hombre? Porque aparte de su matrimonio con Amparo, yo creo que Patxi, de hecho, hace poco leí una entrevista suya en la cual él contaba Hay un libro magnífico que, como sospecho que nos estarán escuchando personas que aman los libros y que les interesan los libros, me tomo la libertad de ser prescriptor de un libro estupendo de Luis García Gil, un magnífico periodista gaditano, que ha escrito una espléndida biografía de Patxi Albiol. Y ahí está todo, ahí está todo. Vale. Pero Patxi Albiol, Patxi yo creo que habló también, ¿eh? No he encontrado gran cosa, ¿eh? Sí, habló en sus canciones. Es decir, ella en el libro alude a las canciones. Bueno, pues algunas de las canciones de las que alude en ese verano del 76, que están en el chalet de San Rafael, de Guadarrama, que están viviendo allí, que ella se queda embarazada y demás. Esas canciones luego aparecieron en un disco precioso, unas canciones de amor magníficas, en un disco que se llamó Cancionero Prohibido de Patxi Albiol. Y también la desilusión, el desengaño amoroso están en otros discos posteriores de Patxi. Hay una canción como Marzo, que igual esto es una licencia mía, y luego viene Patxi y dice, pero tú no te has enterado de nada. Pero quien escuche esa canción que se titula como Marzo, verá que ahí hay una narración de una ruptura que recuerda mucho a la ruptura con Amparo. ¿Tú crees que, pues yo en el artículo lanzo una teoría que no sé si se corresponderá con la realidad? Porque Amparo, por ejemplo, como tú mismo has dicho, en su casa dejaba que se dieran lugar a estas reuniones del antifranquismo, pero ella también veía todavía un machismo latente. Creo que dice, estos hombres que tanto se preocupan por la defensa de los derechos se olvidan de los derechos de la mujer o algo así. Sí. No, ella fue una luchadora, es decir,
y ella estaba convencida. Yo creo que si ella hubiera vivido, hubiera salido el 8M, hubiera salido a la calle, porque es que ella sufrió los abusos de una sociedad machista. Es decir, hay cosas tremendas que cuentan en el libro, ¿no? El hecho de que los amigos del padre se iban a ver las películas del Destape para abordar luego al padre con el deseo malsano de abordar luego al padre y decirle: hay que ver cómo tiene tu hija los pechos, hay que ver qué buena está. En ese sentido... Es que ella se tuvo que sacudir de encima a varios directores, a varios productores. Es decir, es que si eras mujer en esa época, era difícil, pero si además era una mujer guapa y hermosa, era, vamos, la Diana, era presa de cañón, iban a por ti. Es una cosa que incluso yo veo en retrospectiva, porque hace poco estaba viendo un documental sobre Frank Sinatra y, claro, surgía el tema de Ava Gardner y a mí siempre ese epíteto ese adjetivo de el animal más bello, ahora, 40 años después, suena peor de lo que suena. Pero lo del animal tiene más años, ¿no? Pero sí, es que suena todo tan casposo. Es que repasar todo eso se siente vergüenza ajena. Yo como hombre no puedo menos que conmoverme y pensar cómo la naturaleza nos hace caer tan bajo a veces, ¿no? Vamos, ojo, la naturaleza, la falta de tacto, la falta de educación, la falta de principios, la falta de muchas cosas, ¿eh? No vayamos a creer que es todo Pero ¿cómo se pueden adoptar ese tipo de actitudes? Es espantoso. En ese sentido, es la teoría que yo quería lanzarte, que era que quizás los hombres que se reunían en Casa de Amparo para luchar contra el franquismo, por muy de izquierdas que fueran en su época, no podían evitar haberse criado en una época en la cual el hombre era el que mandaba en la casa. Sí, pues sí, claro, eran hombres de su tiempo. Sí. Pero no obstante, esos hombres, y junto a otros, y a poquitas, y unas cuantas mujeres con mucho valor, y muchos de esos también, pues supieron conducir a toda una sociedad hacia otro escenario. Y nos hicieron al resto de componentes de esa sociedad mirar la vida con otro ojo, y eso es importantísimo. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí. Porque a ti te pilla la transición justo siendo adolescente. ¿Cómo juzgas, como te decía al principio de la conversación, ahora hay un cierto revisionismo de la transición que intenta hacerla ver, pues, no tan ejemplar como, por ejemplo, los documentales de Victoria Prego nos quieren hacer ver, ¿no? ¿Cómo aprecias tú esa época? Mira, yo te respondería con un refrán. Y diría: cada uno habla de la feria según le va. Es decir, yo también leo esos comentarios y escucho esos comentarios. Muchas veces proceden de personas que no vivieron esa época, que no tuvieron una relación directa en esa época. Y claro, dicen, pues la transición debió hacerse así, como si yo digo, la Edad Media debió ser, y el Renacimiento, ¿por qué tuvo que estar en Florencia? Es decir, bueno, pueden decir eso como pueden decir otra cosa. Ese es un grupo de personas. Otro grupo de personas sí vivieron aquel tiempo, pero guardan un mal recuerdo o ven frustrada una serie de expectativas, y es legítimo que piensen que aquel tiempo pues no fue tan bueno o no fue. Y otro, yo tenía entre los 15 y los 25 años, fue mi despegue a la vida, y yo pienso que fue como dice esa canción de Pedro Guerra, ¿no?, de John Lennon, un tiempo de flores y de buenas noticias. Y que hubo un esfuerzo conjunto por hacer un mundo y hacer una sociedad mucho más abierta, donde la gente se fuera de otra forma, y yo creo que se consiguió. Yo creo el solo hecho de que ahora estemos hablando y estemos juzgando eso con esta disparidad de criterios, todos respetables y todos merecen mi respeto, ya nos debe hacer pensar que la cosa no salió tan mal. Porque si no, hoy en día habríamos tenido una sola idea.
Esa es la cosa, porque cuando yo también veo en las redes sociales amigos míos que dicen, es que en este país no hay libertad de expresión, y digo, hombre, si tú puedes decir que no hay libertad de expresión, damos a entender que sí la hay, ¿no? Pues yo ahí diría lo de Harcha. Y si no la hay, sin duda, La la verdad. habrá. Porque no hay la libertad es como el aire. No se puede carecer del aire, no se puede carecer de la libertad. Si no la hay, viene. Si el aire falta, entra por la rendija de la puerta, por la ventana, por cualquier sitio. Pero no hay un punto en la Tierra que no esté, en el que no haya aire. Pues la Sí, libertad y el aire son la misma cosa. ahora lo que hay quizás es miedo a veces a opinar porque no se te eche encima la gente en las redes sociales, ¿no? No es Bueno, otra cosa. mira, yo te estoy hablando contigo Uy, con muchísima tranquilidad, ¿no? Y no creo que nadie se pueda echar porque no tengo el afán, ni el afán de notoriedad, ni el deseo de molestar a nadie, ni de imponer ni siquiera mi punto de vista. Es el mío. uh-huh. Hablo de lo que conocí, de una persona, de una mujer de la que conocí, de un tiempo del que también que conocí, y eso no debe molestar a nadie. Yo creo que se te echan encima cuando quizás también tú pones un poco de tu parte. No sé, yo no sé si, por ejemplo, a ti lo de Dani Mateo te ha llegado o te ha producido algún tipo de reacción. ¿A qué te refieres? Cuando hizo un sketch en La Sexta con la bandera española y se Pero sonó... eso es distinto, es decir, eso es una actuación que, por Claro. supuesto, como toda obra artística, gana adeptos incondicionales y enemigos irreconciliables. Uh-huh. De lo que estábamos hablando era de un principio más básico, ¿no? El miedo a opinar, a pensar, a compartir ideas. Podemos seguir hablando de todo, incluso de política, con las posiciones más alejadas posibles. Y podemos hacerlo con educación, con cortesía, enriqueciéndonos mutuamente. Sí, también Yo creo en eso, yo creo en eso. No, yo también, también. Lo que pasa es que anoche, por ejemplo, estaba viendo un documental, un reportaje de la ETV Mm. sobre las cuentas pendientes de la transición y, claro, se hablaba de responsabilidades de gente que habían sido ministros durante el franquismo y en la transición y en la democracia y Mm. tal. Y digo yo, joder, es que, no sé, me parece a lo mejor una necesidad de ajustar cuentas que tampoco veo que vaya en una dirección muy clara. Hay que decir, ¿hasta qué punto se pueden limar responsabilidades de cosas que pasaron hace 40 años? Pero bueno, a mí no me parece mal todo eso, es decir, que se hable, que se publique, que se diga. Y ya te digo que no hemos dejado de hacerlo, que no lo estamos haciendo en esta época más que en otras, que en todas las épocas, tú y yo has querido hablar conmigo sobre una mujer que hace ya 9 años, me parece, ¿no? Que murió y de cosas que pasaron hace 40, ¿no? Uh-huh. Sí, todo está lejos en el tiempo y sin embargo todo se ve y se revisa ayer leí una noticia que contaba que en la zona de Antequera, en las cuevas no sé si será, que me perdonen los arqueólogos, del megalítico, del paleolítico, de no sé qué época de aquel pasado remoto se practicaba el canibalismo. Uh-huh. Y nos estamos enterando ahora 5.000 años después. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Sí, en ese sentido, y si no te importa, volviendo al libro, una cosa que yo me producía también duda era el hecho de que no se tiene mucho en las películas que hizo Amparo. Y no sé si es que, de nuevo, os queréis concentrar para este libro en un relato vital o realmente Amparo no tenía mucho aprecio por buena parte del cine que hizo durante su vida. No, no, sí, ella lo tenía. Mm. Algunas películas de aquellas de los 75, 76 y demás, pues más vale que se olvide todo el mundo, ella y cualquiera que le pueda verla hoy en día, ¿no? Pero sí lo tenía. Lo que pasa es que, a ver, el proyecto se planteó en unas condiciones muy, muy,
con muchas limitaciones, ¿no? Había poco tiempo, había que hacerlo, porque el libro tenía una fecha de salida, el libro tenía que salir un 6 de noviembre y, y había que entregarlo el 30 de julio. Entonces, digamos que administra el tiempo, como en cualquier programa de radio, de televisión, de un espacio, de este mismo podcast, estamos administrando el tiempo, ¿no? Entonces, tiene que dar lugar a casi todo. Las películas se comentan, se habla, porque cada una además está ligada a una época y a un tiempo. Se habla de familia, se habla, mamá cumple 100 años, pues hay un viaje a Berlín con Carlos Saura, la etapa de México con Vicente Fernández, pues fíjate, da también para otras cosas. Es decir, las películas aparecen, pero el centro del libro es la vida, la propia vida de la persona, la voz de la mujer, de esta mujer, ¿no? Yo creo que este es un libro para leer en una clave, quizás salido un poco, si hubiera salido en este momento, hubiera tenido otra lectura y quizás otra acogida, ¿no? Porque es un libro, es una voz de mujer. Es una voz de mujer. Ahora quizás creo que hoy en día si se planteara una reedición del libro, pues tendría mejor acogida porque se valora más ese testimonio. En ese sentido, también preguntaba, bueno, por cierto, ¿cómo vamos de tiempo? Porque ya llevamos cerca de una hora y no sé cómo... Tú sabrás el tiempo de que dispone y... Puedo echar tranquilamente otra hora, pero no sé hasta qué punto puedo... No, creo que aburriríamos a quien nos esté escuchando, ¿no? No sé qué decirte, porque con esto del podcast parece que mientras más dure mejor, ¿eh? Bueno, pero lo que podemos hacer es dejarlo y retomarlo. Es decir, para darle esa oportunidad a que lo saboreen y si quieren más, que nos pidan que volvamos otra tarde. De acuerdo, pero ¿puedo hacerte por lo menos unas cuantas preguntas más? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Porque también me preguntaba, tú ya sabes que yo, como buen lector del libro Lejos de aquí, tengo una cierta, no fijación, pero sí me interesa mucho la figura de Eloy de la Iglesia, más como personaje que como director también. Me preguntaba si Amparo guardaba un buen recuerdo. Sí. Ahí yo creo que, no sé, ahora ha pasado mucho tiempo. Han pasado 14 años desde que escribí este libro, ¿no? Pero yo creo que sí, que lo recordaba, lo recordaba con cariño. Incluso creo que llegaron a coincidir alguna vez aquí en Málaga, después de aparecer el libro. No recuerdo bien cuándo murió. ¿Cuándo murió? 2011, creo. 2011, claro. Murieron casi a la par. Bueno, pues yo creo que diría que pudieron haberse visto incluso hacia el 2005 o hacia el 2006. Perdona, 2006. Murió bastante 2006. Sí, pues yo creo que llegaron a hablar y demás. Sí, yo creo que tenían buen recuerdo. Y cuando ella, por ejemplo, ella hablaba de alguna forma de algunas películas, no tanto del Destape, sino me estoy acordando, por ejemplo, ahora de cuando aparece en Licántropo con Paul Naschy. Sí. ¿Ella guardaba algún recuerdo de ese paso por el terror español, género tan nuestro? Yo creo que esas de las películas que nos saltamos así rápido, no por nada, sino porque ya te digo, es que no era un recorrido claro, su trabajo estaba. De hecho, hay en el cuadernillo de fotos, yo creo que hay alguna de la época de Lian, ¿no? Sí. O de Eloy, ¿no? Sí, yo creo que sí que hay. Con Querejeta tiene un par de fotos con él y también de alguna película de la época. Sí. Yo creo que sí, vamos, que sí, en fin, yo creo que tuvieron buena relación. Y lo que se trata de lo que ahora se llama el salseo, ¿tú tuviste que en algún momento dado pararle los pies a Amparo o decirle, oye, Amparo, a lo mejor esto no es conveniente contarlo porque aquí te estás pasando? Quiero decir, porque hay cosas que... No. Ya te digo que no hizo falta nada de eso.
que los dos trabajamos con mucha libertad, con mucha confianza, con mucho cariño y que fue un diálogo que eso creo que no sé, ya te digo que ha pasado mucho tiempo y tendría que volver a leer el libro, pero el recuerdo que tengo es que es un libro que fluye, que se lee con una relativa facilidad, Sí. porque el relato brotó con relativa facilidad. Es decir, como ella no habló a trompicones, sino que llevó un relato, lo que ella verdaderamente contar, yo creo que eso se plasmó con bastante efectividad en el libro. ¿Y tú crees que hubo nombres que...? Porque, por ejemplo, me acuerdo de cuando aparece Carlos Ferrando en este programa, hablando de Amparo y tal, y dice en un momento dado, las bellezas de hoy en día, si me dicen que tienen alguna referencia, es Amparo Muñoz. Y yo ahí no acabo de creérmelo mucho porque ya le cuesta a una persona de hoy en día acordarse de quién era Adolfo Suárez. No sé hasta qué punto una modelo o una Miss de hoy en día va a saber quién era Amparo Muñoz. No crea, no crea. ¿Tú crees? No crea. No creas que sí, que yo creo que sí, que ella... Mira, estaba viendo, mientras hablaba contigo, ojeaba el libro y sí hay referencias a Licántropo. Sí. Pero referencia que la hizo, pero no... Sí, no se detiene, pero que sí. Digo yo, es que a ver si es que no va a estar. Pero no, yo creo que sí, que vamos, entendiendo lo que ha sido, ¿no? Es decir, y lo que ha pasado, es que todo ha cambiado mucho y mi universo ya no es lo que era y todo, pero en fin, pese a todo, es muy difícil que se haga una crónica, un repaso de lo que fueron los años 70 en España y no aparezca Amparo Muñoz. Eso sí. Porque socialmente llegó a ser un fenómeno. Un fenómeno. Sí, yo le decía en la entrada del blog que incluso con la iluminación tan plana que tenía en la otra alcoba, seguía siendo una belleza espectral. Sí, no, y yo la recuerdo, era una mujer. Nunca olvidaré la forma en que tenía Amparo Muñoz de coger el cigarro mientras grabábamos. Es decir, hay personas que están dotadas, que aunque la naturaleza luego con los años las prive de belleza y demás, siguen siendo elegantes, siguen teniendo un porte elegante, siguen siendo bellas. Y Amparo fue bella hasta el final. Hasta el final, incluso cuando ya está tan enferma y la acosan de la forma que la acosaron y demás, Amparo seguía siendo una mujer hermosísima. Y alguna vez cuando se ha vuelto, por ejemplo, en este caso, ¿no?, del libro, en el caso de Ochentema otra vez, que aparece en este segmento de Vidas Interrumpidas, te da a veces el impulso de, no tanto de llamar a la televisión, pero sí de, por ejemplo, dar, oiga, Amparo no era así, o las cosas... No, porque además no se trata de que yo contraste mi versión con nadie. Yo tengo lo que yo he vivido y lo que he conocido. Y total, es que no iba a servir de nada. Las personas que opinen de una forma no van a cambiar su punto de vista porque yo irrumpa en algún lado diciendo, y las que piensan de otra forma, pues tampoco, ¿no? No, yo creo que cada uno, yo creo profundamente en la libertad y creo que cada uno es responsable de sus palabras y de sus actos. Yo lo que tenía que hacer lo hice, que fue en este libro, y quién sabe si el tiempo y la salud acompaña, pues quizá me replanteé una reflexión y en esto te tengo que dar las gracias porque el artículo y este podcast que estamos grabando me ayuda a eso. Yo creo que por la importancia que el contacto con Amparo y este libro tuvieron en mi vida, quizás me replanteé una reescritura y contar una historia un poco en lo que ahora se llama autoficción, con el libro y con las experiencias de aquellos días y demás. Así que yo creo que sí, que quizás dentro de un par de años, cuando termine varias cosas que tengo ahora mismo entre manos, pueda ponerme a hacerlo.
te parecerá tontería que diga esto, pero cuidado que eso, tal y como están las cosas hoy en día, se puede acabar transformando en serie de Netflix, ¿eh? Que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que tenga que ser. Pues, si no te importa, 2 preguntas y ya terminamos. Venga. Pues también una duda que me surgió en la lectura del libro era esa relación que mantiene con el también lamentablemente fallecido antes de tiempo Antonio Flores. Ella nunca deja tampoco muy claro qué relación guardaba con él, si era romántica o si solamente se tenían cariño o que fueron 2 personas que se encontraron en un momento dado. ¿Tú cómo la entendiste? Pero tú es que las planteas en un concepto disyuntivo y pueden ser la suma de todo eso. Pueden serlo, porque Todas las opciones que tú has dicho y alguna más. hombre, eso está claro, pero a ver, a mí me hace gracia cuando, por ejemplo, ella cuenta que Lola Flores en un momento dado le suelta a ver cuándo me traes un chiquillo y digo, bueno, pues Que si la la veía familia con hacía eso, ojos de... vamos, ella sentía mucho cariño por la familia y por Antonio. Sí, sí, sentía muy, y puso mucho cariño a la hora de contar todo eso. Ella, como había otro personaje por el que ella sentía mucho cariño, que era por Pepa Flores, que aparece en el libro varias veces y ella tenía especial interés en que apareciera porque le tenía cariño. otra mujer también luchadora de la época. Sí, sí, sí. Y ya para terminar, pues como es de justicia, preguntarte proyectos, porque te he quitado antes de, bueno, te estoy quitando ahora de la mesa de escribir, no sé si se puede hablar de lo que estás saliendo con lo que estás saliendo liado o no. Ya hablaremos. Ah, vale. Ya haremos un spoiler en condiciones para un próximo podcast cuando queda poco, cuando esta historia en la que he estado trabajando 2 años, que nos devuelva ese mismo tiempo y a ese mismo país vea la luz. Pero queda poco ya. Vale, pues entonces aguantamos. Pues Eso. muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Fran. Y nada, pues esto intentaré subirlo mañana y espero que te guste cuando te escuches. Bueno, seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias, Fran. A ti quedamos emplazados para cuando saques lo que estés ahí preparando. Eso es, y antes incluso. Muy bien. Estamos en contacto. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Gracias a Hasta ti. pronto.